El experimento de una monarquía dual. El Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro o Austria-Hungría fue un estado europeo creado en 1867 tras el llamado Compromiso Austrohúngaro, el cual equiparó el estatus del Reino de Hungría con el del Imperio Austriaco, ambos bajo el mismo monarca. El soberano gobernaba como emperador de Austria sobre el oeste y el norte, la llamada Cisleitania, y como rey de Hungría sobre la Transleitania. Aunque suele describirse en la actualidad como un solo estado, cada uno de estos territorios fue administrado independientemente, con sus propios parlamentos, gobiernos y tribunales, e incluso no existió una ciudadanía común ni bandera nacional. Fue principalmente en temas de defensa nacional y relaciones exteriores, incluido el comercio marítimo, que el Imperio Austrohúngaro actuó como una entidad unificada. ¿Cuáles fueron las directrices políticas que llevó a cabo este imperio? ¿Cuáles fueron las causas principales que propiciaron su disolución? Quédate con nosotros para conocer todos los detalles de este imperio que tuvo una gran influencia en la segunda mitad del siglo XIX en Europa. Recuerda suscribirte al canal y dar a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. Antecedentes del compromiso y la unión. El Reino de Hungría, creado en torno al año 1000, se convirtió durante la Edad Media en uno de los principales reinos europeos. Sin embargo, situado en la frontera de la cristiandad, sufrió frecuentes ataques de los turcos otomanos a lo largo de los siglos XIV y XV, los cuales debilitaron su estructura social y económica. En 1526, el rey Luis II de Hungría fue derrotado y muerto en la batalla de Mohacs, librada contra las tropas invasoras del Imperio Otomano. Al quedar el trono vacante, se sucedieron una serie de disputas entre los príncipes vecinos para ocuparlo. En un primer momento fue coronado el voivoda húngaro Juan I de Zapoya de Transilvania, llamado el último rey húngaro de los húngaros. Fernando de Habsburgo, hermano del emperador Carlos V, reclamaba la corona de San Esteban, con base en los derechos de su esposa, Ana Jagellón de Hungría y Bohemia, hermana del fallecido Luis II. Una dieta rival lo reconoció como rey, lo cual desencadenó una guerra civil que fue aprovechada por los turcos para invadir el país. Hungría quedó dividida en tres estados: el Reino de Hungría, gobernado por los miembros de la dinastía de los Habsburgo, el Vilayato de Buda, ocupado por los turcos en 1541, y el Principado húngaro de Transilvania, que se convirtió en vasallo del Imperio Otomano desde 1570. Dicha separación del Reino de Hungría se mantuvo a lo largo de casi siglo y medio de constantes batallas entre germanos, húngaros y turcos. En el Principado de Transilvania se protegió y se cultivó la cultura húngara, mientras que los territorios húngaros ocupados por los turcos apenas existían pobladores. Los húngaros de Transilvania eran en su gran mayoría protestantes, los de los territorios turcos, católicos y protestantes, debido a que no adoptaron la religión musulmana, y los de los territorios bajo control germánico eran fervientemente católicos. Tanta pugna religiosa resultó un arma perfecta para los príncipes húngaros de Transilvania, como Esteban Bocskai y Gabriel Bethlen, quienes buscaban reunificar el reino, conduciendo así varias guerras de independencia contra los emperadores germánicos. Sin embargo, todos sus intentos resultaron en fracasos y después de la tentativa de los turcos de 1683 de invadir Viena, la Liga Santa se dispuso a expulsar definitivamente a los otomanos de los territorios húngaros. De esta manera, en 1686, el emperador germánico y rey húngaro Leopoldo I de Habsburgo, junto a su comandante el príncipe Eugenio de Saboya, reconquistaron la ciudad de Buda. Después de esta victoria, continuaron presionando a los ejércitos turcos fuera del reino, hasta que finalmente lo lograron en 1691. A partir de este momento, todo el territorio húngaro, incluyendo Transilvania, quedó bajo control del Sacro Imperio Romano Germánico, lo cual generó una serie de guerras de carácter independentista en dichos territorios. Tras dichos intentos independentistas, Hungría se mantuvo sin conflictos durante más de un siglo, permaneciendo como parte del nuevo imperio austriaco
que surgió tras la caída del Sacro Imperio Romano Germánico en 1806. Revolución de 1848, compromiso y monarquía dual. Hungría se alzó nuevamente durante la revolución en los estados alemanes en 1848, surgiendo la llamada Revolución Húngara de 1848, en la cual se enalteció el nacionalismo y la independencia de los estados europeos y el rechazo al poder austriaco de los Habsburgo. De esta forma, el 15 de marzo de 1848, las calles de Buda se llenaron de gente, poetas e intelectuales, políticos y militares que protestaban contra el emperador austriaco Francisco José I. Compromiso. Tras la Guerra Austro-Prusiana de 1866, en la cual el imperio fue derrotado junto a Baviera por Prusia, Austria perdió la posibilidad de convertirse en el eje que articulase la unificación alemana, ocupando Prusia dicho papel central. Fue un momento de debilidad idóneo para las aspiraciones autonomistas húngaras, y los dignatarios del reino lo aprovecharon enviando una comitiva encabezada por Francisco de Eck, la cual exigiría a Francisco José el establecimiento de un parlamento en Hungría, junto a mayor libertad y un marco de autonomía. En 1867, ante la amenaza de una nueva sublevación húngara, el emperador austriaco firmó el tratado conocido como el Compromiso, del cual surgiría la monarquía dual austrohúngara. Fue también el asentamiento definitivo de la política de los Habsburgo, que ya desde el siglo XVIII tendía a prestar más atención e importancia a sus dominios directos, que se extendían por Hungría, Bohemia, Moravia y otras regiones del este de Europa en lugar de los distintos estados alemanes. El acuerdo era en la práctica un pacto entre los nacionalistas magiares y la corona, aceptado por conveniencia por los alemanes y en menor medida por polacos y croatas. Los magiares obtuvieron el poder de influir en la política de la otra mitad del país y la ejercieron evitando una reforma federal. La monarquía dual. Derrotado en Italia y Alemania, el imperio decidió comenzar a intervenir asiduamente en los Balcanes. Con el estallido de la guerra ruso-turca de 1877, Rusia y Austro-Hungría firmaron el acuerdo secreto de Reichstag el 8 de julio, por el que se dividiría la península balcánica dependiendo del resultado de la guerra. La oposición directa a los intereses rusos en los Balcanes llevó a Francisco José a aliarse con Alemania para intentar lograr un equilibrio político y militar que era vital para sus intereses. La situación interna se consolidó a partir de 1868, cuando los centralistas hegemonizaron el poder. Hasta 1879, el Consejo Austriaco estuvo en manos de los hermanos Adolf y Karl Augsburg, quienes encargaron una reforma financiera. Su gestión se caracterizó por las medidas en favor de la Iglesia y de los eslavos, como el reconocimiento del bilingüismo en Bohemia, Moravia, Eslovenia y Silesia, y la creación de una universidad checa en Praga. La asociación entre la Alemania de Bismarck y el Imperio Austrohúngaro fue el primer paso en el proceso de alianzas europeas que, junto con las luchas nacionalistas de los pueblos del Danubio y los Balcanes, apilaría explosivos sobre el polvorín étnico y político que incendiaría Europa en la Primera Guerra Mundial. El Congreso de Berlín otorgó la administración de Bosnia-Herzegovina a Austria-Hungría. La invasión de 1878 y posterior ocupación de 1879 del territorio colocó al imperio en una difícil situación frente al amenazante paneslavismo de Serbia y Rusia, naciones que se sintieron engañadas y frustradas por este congreso. En 1879, el imperio se unió a Alemania, en una alianza que luego incluyó también a Italia, llamada la Triple Alianza. Entretanto, la Liga de los Tres Emperadores, Rusia, Alemania y Austria-Hungría, fue revocada, lo que condujo al acuerdo contra natura entre la autocrática y reaccionaria Rusia y la republicana Francia, doble alianza del 17 de agosto de 1894. En 1889, la monarquía sufrió un duro golpe, cuando el hijo del emperador Francisco José, el príncipe heredero Rodolfo de Habsburgo, se suicidó. Entonces la sucesión del trono pasó a manos del hijo mayor de Carlos Luis, hermano del emperador, el archiduque Francisco Fernando. Una de las peores crisis anteriores a la Gran Guerra llegó cuando Francisco José tomó la determinación de anexionarse Bosnia-Herzegovina, el 6 de octubre de 1908, tal y como le autorizaba el artículo 25 del Tratado de Berlín. Si bien se pretendía detener la cada vez mayor violencia de los separatistas serbios, en realidad la anexión
no hizo más que azuzarlos contra el imperio. Serbia, indignada ante esta actuación, que ponía fin a sus aspiraciones nacionalistas de la Gran Serbia, movilizó sus tropas. Rusia, sintiéndose engañada por Austria en lo referente a sus aspiraciones de dominar el Bósforo y los Dardanelos, apoyó a Serbia. Los ingleses convocaron una conferencia internacional que Austria rechazó por temor a resultar vencida. Austria-Hungría participaría también en la Alianza de las 8 Naciones para derrotar al levantamiento de los Bóxers en China durante el año 1900. La Gran Guerra y la disolución del imperio. Antecedentes y casus belli. La Primera Guerra Mundial surgió, entre otras causas, como consecuencia de la inestabilidad interna del Imperio Austrohúngaro. La constante tirantez entre el poder central y las minorías separatistas, checos, serbios, italianos y rumanos, llevó a un conflicto multinacional en el seno del imperio, que no podía menos que ser aprovechado por sus enemigos exteriores. El nuevo imperialismo que sufrieron los serbios por la anexión de Bosnia-Herzegovina llevó al asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, sobrino de Francisco José I y heredero imperial, y de su esposa Sofía Chotek, en Sarajevo el 28 de junio de 1914, a manos del joven estudiante nacionalista serbio-bosnio Gavrilo Princip, miembro de un grupo revolucionario conocido como la Joven Bosnia. Decidido a dar una lección a Serbia, el gobierno austrohúngaro envió un ultimátum, al cual el gobierno serbio respondió cediendo a la mayoría de las reclamaciones. A pesar de ello, Austria declaró la guerra a Serbia el 28 de julio. Como Austria-Hungría se había aliado con Alemania e Italia en la Triple Alianza, Francisco José debía apoyarse en el Kaiser Guillermo, quien era partidario de castigar a Serbia, no creyendo que Rusia se involucrara en una guerra a favor de unos regicidas. Sin embargo, contra lo esperado, Rusia decidió inmediatamente enviar tropas para defender a los serbios, y a pesar de los intentos de apaciguamiento realizados tanto por el emperador Guillermo como por el zar Nicolás, se decretó la movilización general sin que Francia, deseosa de resarcirse de la humillación de 1871, hiciera nada para calmar los ánimos. Alemania, temerosa de perder la guerra ya inevitable, exigió la cesación inmediata de la movilización y, al no recibir respuesta, declaró la guerra a Rusia el 1 de agosto y a su aliada Francia el 3 de agosto, invadiendo la neutral Bélgica para caer por sorpresa a la retaguardia francesa. El Reino Unido, decidido a impedir la hegemonía alemana en Europa y obligado a defender a Bélgica, declaró la guerra a Alemania el 4 de agosto. La Gran Guerra Europea había estallado. Desarrollo de la guerra y disolución. El 28 de julio de 1914, los austrohúngaros iniciaron las hostilidades con el intento de invasión de Serbia, que acabó con la conquista de Serbia y Montenegro a fines de 1915. En el frente oriental, Austria-Hungría, en cambio, no pudo repeler la invasión de Galicia. En junio de 1916, tiene éxito una ofensiva rusa dirigida por el general Alexei Brusilov, que se interna en las líneas austrohúngaras. Regimientos enteros se pasaron a las filas rusas, demostrando la fragilidad del imperio austrohúngaro. En 1915, Italia se unió a los aliados y atacó a Austria. Sin embargo, la larga serie de ofensivas sobre el río Isonzo fracasó. En 1917 fueron los austrohúngaros, reforzados por tropas alemanas, quienes baten duramente a los italianos en Caporetto. Este desastre casi sacó a Italia de la guerra, pero el frente se estabilizó sobre el río Piave. El 21 de noviembre de 1916 moriría el emperador Francisco José I durante la guerra. Le sucedió su sobrino nieto, Carlos I de Austria y IV de Hungría. Carlos fue el último monarca Habsburgo. Desde este momento, el nuevo emperador trató de sacar el imperio austrohúngaro de la guerra europea. La razón principal que le llevó a ello fue la situación económica del país, que no paraba de empeorar, con una alta inflación, descontento masivo entre los campesinos por las requisiciones de guerra y un fuerte rechazo de los sindicatos obreros a la militarización de la industria. Al desvanecerse a finales de 1916 la posibilidad de que Rusia pudiera invadir Austria-Hungría, se hizo evidente que Alemania era la fuerza dominante por los imperios centrales en lo político y en lo militar, provocando una nueva causa de descontento entre la población eslava de Austria-Hungría. El propio emperador deseaba la paz por la convicción personal
de que la sangría humana del conflicto podría continuar durante mucho tiempo más. En abril de 1917, Estados Unidos declaró la guerra a los imperios centrales, lo que le dio a la contienda el carácter mundial. No obstante, sus efectos no se sentirían sino hasta 1918. Fue el principio del fin para las potencias centrales. En los Balcanes, las tropas francesas atacaron las líneas búlgaras en Macedonia. Después de pocos días de lucha, Bulgaria comprendió que no podía hacerles frente y pidió el armisticio. El Imperio Otomano estaba al límite de sus fuerzas y no pudo contener a los británicos que habían tomado ya Jerusalén y Bagdad y avanzaban hacia Anatolia. Franceses y británicos ocuparon el Oriente Próximo e Irak. Fue entonces cuando el Imperio Otomano se rindió. El duelo entre italianos y austriacos estaba asimismo por resolverse. Tras la humillante y desastrosa derrota italiana en Caporetto, el general Armando Díaz se encontró presionado por su gobierno, que necesitaba de una victoria en el frente alpino para poder negociar. Los italianos, con la determinante ayuda de británicos y franceses, derrotaron a Austria-Hungría en la batalla de Vittorio Veneto. Este hecho se sumó al descalabro del ejército imperial en los Balcanes y aceleró el final de la monarquía de los Habsburgo. El emperador Carlos se apartó de la alianza con Alemania y poco después abdicaría, produciéndose así el desmantelamiento total del Imperio Austrohúngaro, al tiempo que se le da la secesión de las provincias del Imperio y del Reino de Hungría, transformándose luego esta en república. Coméntame abajo. ¿Crees que la Gran Guerra fue la causa principal de la desaparición de este imperio? ¿Fue efectivo el gobierno dual que ejerció este imperio? Nos encantará saber tu opinión sobre esta monarquía dual inédita para la época. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!